Muy buenas a todos, mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy, y bienvenidos a un nuevo vídeo en Bernie Toys. Muy buenas a todos, mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy, dominguero donde lo haya. Hola, cariño. Hola. A ver, venga, presenta tú. Ponte, presenta tú. Presenta, habla a la gente. Hola. ¿Y qué más les vas a decir? No lo sé. ¿No lo sabes? No lo sé. ¿Quieres presentar al invitado de hoy? Hoy el invitado de hoy es Philip Kane. Venga. No sé el nombre. Muy buenas, chavalotes. Vamos a echar un ratito muy chulo, un dominguito más, ¿eh? Y pues bueno, pues hoy tenemos, como vosotros sabéis que hace tiempo que dije que tenía muchas ganas de traer al canal, pues a canales amigos que habían estado conmigo pues apoyando, ayudando y sugiriendo, animando durante muchísimo tiempo. Y hoy pues no podía ser menos, una ocasión muy especial para traer a un buen amigo, como he puesto en la descripción. Un tío que no tiene pelo en la lengua a la hora de decir lo que piensa, directo, conciso, cortita y al pie. El Tito Phil es esa pequeña bola de pelo coleccionista que cuando la encontramos en el arroyo era una bola cubierta de pelo que no sabía ni defecar ni nada. Y con los años aquí lo tenemos. Señoras y señores, fuerte aplauso en el chat para el Tito Phil de Phil Games. Hola consoleros y consoleras. Ya estamos en el mes de noviembre. En el mes de noviembre nos vamos a tomar prácticamente como el mes de Playmobil. Durante todo este mes, todo lo que dura el mes, vamos a estar mostrando referencias de Playmobil. Me cago. Hola consoleros, consoleras, consoladores y consoladoras. Hola consoleros, consoleras, consoladores y consoladoras. Hola amigos, soy el Dr. Phil Beckman. No es coña. Hola consoleros, consoleras, consoladores y consoladoras. Seguimos aquí en Figurama, en la feria del juguete antiguo de la figura de acción, y estamos en Plemocizape, que parece que te coña la cosa, pero vamos, tienen material canela fina. ¿Cómo sería esta casa que es perteneciente a uno de los fuertes del oeste? A un precio espectacular, 15 euros, más barato que rodado. Pena, me preguntáis, ¿me compraría por 80 euros este vehículo? Yo no. De hecho, me lo he comprado. Bueno, ha sido un regalo. Y ya le ha costado a la persona que me lo ha comprado un poco menos, y aún así pica, pero pica muchísimo. Y tanto que pica, 80 pelotas, el coche fantástico. Señoras y señores, queridos amigos, buenas tardes al Tito Phil. Tito Phil. Hola amigos bernardiásticos y consoleros. Desde Móstoles. ¿Qué tal la empanadilla? ¿Qué tal la empanadilla de Móstoles, Tito Phil? Muy ricas, lo que pasa es que hace mucho no las como. No. ¿Cómo va el proceso de desecación? De desecación, pues lento y tortuoso, pero va teniendo sus frutos ya, ella se va viendo. Sí. Me alegro mucho. Bueno, Tito Phil, que ¿tú te acuerdas cuando nos conocimos?
Sí, que me ha hecho gracia. Una bola de pelo. El Tito Phil era esa bola cubierta de pelo que cuando la encontramos en el arroyo no sabía ni defecar ni nada. Qué Y que luego lo cabrito. cogimos entre todos, lo acicalamos y llegó bien limpito a la cópula nupcial. A la cúpula nupcial, tócate Claro, los pies. claro. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Estás bien, no? Tito Phil. Pues muy contento Todo de bien. estar con vosotros. Ya digo que la gente es una gente muy maja, esta gente del chat. Y joder, se agradece un montón el apoyo por parte de todos. Claro que sí, hombre. Además, lo que habíamos hablado tú y yo hoy, que bueno, en varias ocasiones has estado aquí, como dices tú, haciendo el aguante, echando un capote a los directos. Digo, coño, qué mejor ocasión de que esté el Tito Phil como invitado estrella y amigo. Y además, aunque no ejerces como tal, porque no ejerces tu cargo, eres uno de los administradores del chat en los directos, para pegar Bueno, palos a diestro y siniestro. últimamente sí lo ejercía más, ¿eh? Sí, ¿no? Pues mira, vamos a ver algunos mensajitos de muchos amigos que tenemos por aquí, muy conocidos. Javi, de Juguetes y Literatura, Jugueteratura. Pasen lista, señores, que ahí estaremos. Así fue mi niñez. Hola, señores, saludos desde México. Abrazote grande. Un abrazo, viva el coleccionismo, rompiendo fronteras. Claro que sí, hombre. Aquí nuestro amigo Raúl. Saludos desde Finlandia, Bernie. Eso está en Finlandia, Raúl está más fresquito que nosotros. Y ya lo sabemos. Ser San Bernardiástica y consoladoras tardes. ¿Qué te gusta un consolador, Tito Phil? Y las consoladoras también, También, ¿no? claro. Sí, bueno, cuéntanos un poquito, porque tu canal. Primero, bueno, vamos a ver. Yo te quería preguntar otra cosa, pero lo de los consoladores y las consoladoras viene por el origen inicial de tu canal, ¿verdad? Sí, iba a ser un canal destinado a gameplays, pero luego vi que no me veía ni mi padre. Entonces dije, pues vamos a cambiar un poco el registro, ¿no? Y Realmente no era vamos a tanto hacer, esfuerzo porque yo coleccionaba. Entonces fue realmente hacer lo que realmente la senda que ya llevaba durante años. claro, porque tú llevas coleccionando, yo sé que llevas muchos, muchos años. Cuéntanos un poquito de eso. Pues mira, pues empecé con los Caballeros del Zodíaco, los vintage, los de toda la vida. Lo de toda la vida. Sí, Mira qué guapo estoy sin gafas. empecé con eso. Mira, ahí estás fucable total. Por cierto, quiero aprovechar la ocasión, ya que está aquí el Tito Phil y nos va a contar un poquito de todo, sus andanzas coleccionistas, el canal, etcétera. Quiero, ya que estamos 33 personas, 33 Bernardiásticos en directo, decir que todos los superchats que se donen hoy los vamos a destinar a la Fundación Tala Ayuma, métele fuego al árbol para que no crezca más. Entonces, todo el dinero que recaudemos en este directo va a ser para que el árbol de Ayuma de Playmobil, el que parece que fuma hierba de la risa, pues que no la veamos más en las tiendas, por favor. Esa cosa tan fea. Total, que el gameplay dijiste, yo me voy a volver a los juguetes, que realmente es lo mío, es lo que yo le he pegado de tacón desde chico. Sí, Y me ya gustan está. las consolas, pero en plan, en petit comité para mí, los colecciono también los videojuegos, tengo una gran colección de videojuegos, pero vamos, parece que a la gente no le interesa verlos. Entonces También hay que... en YouTube en general todos los nichos son complicados, pero claro, el gameplay que se ha puesto ya es imposible. Imposible porque ¿quién va a ver a Perico de los Palotes si no te conoce nadie? Claro, y los chiquillos se creen que sí, que los van a ver mucha gente y luego se llevan esa frustración. Que bueno, Sí, aunque nuestro nicho sea otro, sea el coleccionismo, pero también al principio, pues claro, no nos veía ni Perry Mason. no, tenía que estar yo diciéndole a mi familia, oye, entra y darme un like, por favor. Sí, total. Y a los primos y con gente con la que no te hablas hace años. Sí, oye, entra y dame un like y digo, ponme un comentario para que se vea que hay algo ahí escrito, por lo menos. Era un poco triste, Sí. pero bueno, ya se va haciendo la cosa. ¿A que sí? Sí, Pues sí, ya tú, se va haciendo hombre, un poco de senda. claro que sí, pero que claro, la gente no lo sabe, el tremendo trabajo que tiene esto de idea, grabar, edición, tiempo, publicarlo, luego el vídeo funciona muy bien o no funciona nada. Hay por ahí un perrillo detrás tuya. En Sí, fin, en míralo. mi Mira. Victoria, ven. se llama Gizmo. Si estás allí, no. ¿Es Gizmo? Gizmo. Sí. Mira qué bonito.
Claro, este es el Mira, que le Tito. enseñaba antes. Mira, ¡Hola! Tienen un chihuahua. ¡Oh! ¡Mira qué guapo! ¿te gusta? Sí. ¿Sí? Un super chat por ese chihuahua, hombre, por Gizmo. Ese es Nosotros famoso ya, tenemos- es Gizmo. Nosotros tenemos 2 pajaritos. Pues pídele a papá un chihuahua. Que... Dice que me pida un chihuahua. Eso lo averiguaremos. A ver, déjamelo, cariño. Seguimos con el Tito Phil. Besito. Adiós, cariño. Bueno, pues fuerte aplauso para Gizmo y total, que el Tito Phil pues derivó ya en lo suyo, que era el juguete y demás. Y ya en serio, ¿te acuerdas cuando nos conocimos o no? ¿Y cómo nos conocimos o no? Yo me acuerdo que estaba viendo vídeos de Playmobil y creo que el primero que vi tuyo fue el del barco pirata, si no quiero recordar mal. Y creo que te dejé un mensaje y te dije que me había suscrito porque me había gustado el barco pirata, porque me gustaba Playmobil. Creo que fue, si no me equivoco, corrígeme, a lo mejor me está fallando ya el riego. Yo he hecho con Cruz Roja 2 campañas de venta de cupones del sorteo del oro y en una de ellas iba yendo por el barrio de Fátima las 11 de la mañana más así y empieza el móvil, un montón de mensajes y ¿este quién es? Y claro, ya empezamos a hablar y hablar y hablar y claro, obviamente te había dado yo el móvil antes porque me habías escrito al correo del canal y por ahí empezó todo, por ahí nos empezamos a conocer y que tú también ibas a hacer el canal y tal, ¿te acuerdas, no? Sí, yo no tenía ni canal casi, o sea, era una cuenta. Sí, correcto, era una cuenta. Y pues fíjate, si hubiera seguido con el gameplay de las cosas tan chulas que nos habías privado, porque tú, coleccionista de mandanga, tela. Pero le gusta más a la gente el salmorejo que los Hyperman. Qué vergüenza, por favor, ¿eh? Sí, hombre, un gran clásico, eso ya lo sabemos todos. El que el Cuéntanos, Hyperman o el salmorejo. hombre, lo del salmorejo, eso lo sabemos todos. En fin. Cuéntanos, ¿qué línea juguetera le pegas tú, Tito Phil? Pues mira, Para que te conozcan los benardiásticos en tu canal y se suscriban como locos a Phil Game. sobre todo Hyperman. Hyperman es la piedra angular de mi colección. Es donde se mueve todo. Desde ahí se amplía el universo muñequero a diferentes líneas como los Masters de Universo, Argan Boys, Famóvil, Playmobil, NECA. Ahora estoy con Mego también, estoy entrando en la Mego, pero poco más, porque es que es imposible. No me da la vida ni el bolsillo ni el espacio. Claro, yo supongo que lo entiendes. Hombre, claro, eso es lo mismo que nos pasa a todos. Empezaste hace muchos años, ¿verdad? Sí. Ya como que coleccionar, compras y dices, ¿y qué me compro? Porque ya es que tengo lo que me gusta y poco me gusta. Y poco Sí, espacio. claro, de eso hablaremos luego. Hablaremos luego porque a raíz de un tema que está sucediendo en estos días, me ha surgido una pregunta retórica para todos los coleccionistas. Leemos aquí a nuestro amigo José Gracia, de Ford Magazine. Fuerte abrazo para José Gracia. Hola, ¿qué tal? Phil Game, este no sé quién es, basura. El Tito Phil. Miguel Ángel, muy buenas tardes. ¿Cuándo empieza? Pues si yo empiezo siempre tarde, José. Ali, buenas tardes a todos. No falla nunca, Ali. David de Playmo Podcast, que le estuve echando un vistacito a su nuevo vídeo esta mañana. Eso es una cosa, tío, que públicamente os pido todos perdón por últimamente comento poquísimos vídeos. No me da tiempo ya a nada, ¿eh? Y de hecho llevo una semana con los comentarios de mi propio canal atrasados. Todos los respondo, pero es que no da para más. Es que ya uno no da para más. Los dejaré todos respondidos como siempre en cuanto pueda y ya está, palabrita, ¿eh? ¿Vale? José Antonio Pérez Jiménez, buenas tardes, Bernie, compañía, RK, buenas tardes, muchachada, el Tito Luis aquí rajando como siempre. Gemma Cartor Genaro, hola, que nos saluda, venga ya que huele a abrazotes. Ali, verás tú lo que va a tardar Ali en meterse aquí nosotros. Yo voy a ir merendando que mientras que seguro que me da tiempo. Y a cenar también, Ali. Se torna interesante la tarde con Bernie y el Tito Phil. Juguete off topic, muy buenas zagaladas. Fuerte abrazo, tío. Muy fuerte abrazo.
El Burker de Recoil, el amigo Luisito, me ha encantado tu nuevo sticker. Buenas tardes, aquí Luis Recoil reportándose. David Bigón, el bueno de David, no ha empezado aún. Claro, David es nuevo en el canal y no sabe que siempre comenzamos algo tarde. Sí, ¿no? Los artistas se hacen un poco de rogar, ¿no? Muy buenos Sí. días, Bernie, José Álvarez Borja, aquí mi amigo José, buenas tardes, Bernie y compañía, están tomando un colacao y un cropán. ¿Tú eras más de cropán o de fosquitos, Tito Phil? Yo de fosquitos. Regalos y De fosquitos. pastelitos. Claro, tío. El cropán también tenía animalitos por dentro, ¿eh? Sí, pero eran muy sosos, tío. Los otros tenían los Ewoks, las tortugas ninja, tenían mucha temática. Claro que sí. Fabricio, el Tenda Channel, hola. Javi, juguete y literatura. Bueno, hay un poquito más para abajo. Jesús Robles, es que han estado los mismos aquí, muy charlatanes. Hombre, don Andrés Cañizares. Don Andrés Cañizares, que lo tengo por aquí. Aquí, muy buenas a todos. Fuerte abrazo para nuestro amigo Andrés. Bueno, pregunta, Tito Phil, ¿ya te ha llegado el coche victoriano de reedición? Hemos pillado aquí al amigo RK. No, a mí no me ha llegado. Me han llegado vehículos especiales y alguna cosita así jugosa. Voy a haceros un pequeño spoiler. Venga, spoilea. Pero. ¡Oh! Toma. Por. ¡Uy! ¡Qué potito! Y qué reposo. ¡Qué Para potito! ti. La pregunta del millón. Porque el panadero no me convence del todo. El soldado tiene muchos elementos de los 90 y de los finales de los 80. ¿Has tocado el steak o todavía no has abierto la caja? No la he abierto. Soy culpable. Uy, ay, al larguero. Bueno, pues entonces ya lo veremos en tu próxima review, porque como tú no te callas ni una, pues con ese respeto que le caracteriza al Tito Phil en sus opiniones, que por cierto son como el culo, cada uno tiene la suya, un dicho popular, Made in Tito Phil, y tengo entendido por el vídeo que le vi a David de Playmo Podcast que el steak no tiene la misma textura. Ah, pues si David nos lo puede decir, porque es que yo todavía lo tengo aquí en caja, pero no lo he abierto, no puedo opinar todavía. Pero muy, muy bonito. Además, enséñalo otra vez, Tito Phil. Árfavo. Ay, qué rico. Es que es grande, pesa, parece que no, pero. Claro. Pero está bien cuadrado, ¿no? Es un castillo medieval. Lo que yo os quería comentar, esta torre está como producto estrella del mes en Playmobil. Está de 50 pavos rebajado a 30. Y ahora tenemos los gastos de envío superiores a 50 gratis, ¿correcto? Y el 15% por descuento de bienvenida. Precioso. Bueno, eso a los que puedan hacer la cuenta falsota. Claro que sí, ya sabéis, dale. Si vais a coger los vehículos de la serie victoriana, insensatos. Sí. La serie, Yo lo voy a hacer, ¿eh? La serie victoriana, bueno, tú el que nos has sacado recientemente en tu canal, no es el reedición, es uno más antiguo. Sí, me lo dejó Andrés, me ha dejado varios del club de coleccionistas Playmobil. Correcto. Me ha dejado desde el 2013 hasta el 2017. O sea que tenemos unos cuantos, tenemos a Marco Polo, tenemos unas cosas interesantísimas. Es que son muy bonitos, esos coches antiguos son muy bonitos. Yo creo que merece mucho la pena pillarse esos coches, la serie victoriana. ¿Qué opinas de la reedición de la casa victoriana y de la serie, Tito Phil? Pues yo creo que es de las pocas decisiones sensatas que han tenido esta gente, porque es que nos salimos de una mierda para meternos en otra más gorda aún. Lo que se llama de toda la vida salir de Guatemala y meternos en Guatepeor. ¿Tú no has visto lo de Wildtopia? Eso está abocado al fracaso desde el minuto cero. O sea, eso... 15 euros un muñeco que saca la cabeza por un agujerico ahí. No lo veo. Es una mierda como el sombrero un picado. Pero enorme. Así hay que decirlo. También Playmo Podcast ha hecho un vídeo muy interesante sobre Wildtopia y la verdad es que hay playsets que son muy bonitos en la conjunción de colores pastel, pero claro, a 40 euros. Una cosa que se va de las manos. Incluso animales
del Amazonas autóctonos que son moldes nuevos en Playmobil y la verdad que me gustó, me llamó mucho la atención, pero se está yendo la pinza. Se está yendo Pero la ese es el pinza. problema. Están invirtiendo muchos recursos en muchas cosas que no valen absolutamente nada. Y que Nada. se está comiendo todos los recursos económicos de la fábrica. Claro, y además haciendo líneas que es que están abocadas al fracaso desde el minuto 1, bajo mi humilde punto de vista. Ayuma, Everdreamers, Wildtopia, el del pato ese que es muy raro, que tiene que ser como un casco de bombero. ¿Pero qué cojones es eso? Tío, ¿por qué le tenemos tanto asco al pato todo el mundo, tío? No sé, no me gusta, me cae mal. No O lo sea, sé. es adorable, pero nos caiga una pata en los huevos porque nos Es ponga un adorable pato en los clics. en las entrañas del Averno, del infierno. Morirá entre horrible sufrimiento. Horrible, Aquí es una gonorrea nuestro, de plástico. nuestro amigo Luisito, que nos dice, noviembre, mis ganas. ¿Qué pasa en noviembre, Tito Phil? ¿Qué pasa en noviembre? Pues dilo tú, dilo tú. Dilo tú. Allí en Móstoles, en tu localidad de Móstoles. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hay? Móstoles. Pues nada, Figurama, muchachos, tenéis que ir, tenéis que comprar, más barato que robado. Y ahí estaremos nosotros y Gin Tonic en el cine. Sí, señor, sí, señor. Y más amigos que encontraremos allí seguramente, que sabemos que van a ir, como los amigos de Poliplasticómano, que les mando un fuerte abrazo. Politoxicómano, como digo yo. El nombre es un poco... Luego dicen Sí, lo de sí. consoladores y consoladoras, pero joder. Sí, sí, sí. Padre que está pasando ahí el Politoxicómano. chino, ¿sabes? Y seguro que nos encontramos allí con muy buenos amigos y la verdad que deseando acudir al evento. Será el 26 de noviembre, sábado, en el Centro Comercial de la Fuensanta de Móstoles, ¿vale? Y la verdad que he visto el éxito que tuvo la primera edición, pues yo creo que merece mucho la pena el viaje. ¿Tú qué dices? Yo creo que la primera edición tuvo éxito, pero no estuvo bien gestionado porque mucha gente ni se enteró que se celebró y eso es una lástima porque fue un muy buen evento y había muy buenas cosas para comprar. Así que no la perdáis. ¿Y si tú temes que aquello se vaya a poner más pesadote de la cuenta de gente? No creo, ¿Te petará? ¿Se te pero petará? vamos, tenemos que fomentar, prefiero que se ponga pesado y que vaya gente y que los expositores como Javier Neperiano, que está aquí, que le conocí allí en persona. ¿Javier qué? Javier Neperiano Click, que es el amigo que tenía el puesto de Click, que era un máquina. Fantástico, genial. Pues, oye, tío, me acabo de coger aquí, es que me estoy perdiendo aquí los comentarios, porque está la gente súper habladora. 30, esto es importantísimo, esto es importante. 30 en el chat y solo 15 likes, ¿esto qué es? ¿Un 2x1, un 50% en likes? ¿Qué es esto? Pero últimamente pasa mucho, ¿eh? A mí me pasa, tengo 300 y pico visitas y 37 likes. Es que un porcentaje ínfimo. Pero si para dislike, ahí sí que le dabais, cabrones. Sí, pero bueno, tú párate a pensar ahí que... era como ¡pam! Sí, bueno, pero tú de todas formas piensa que el dislike, aunque toque los huevos, el YouTube lo toma como una interacción más. Una interacción más de una persona que ha tenido qué con ese facilidad vídeo. de darle al clic. Toma, dislike. Pero para el like no... Yo paso. Yo paso olímpicamente. Es algo que me da exactamente igual. Hay muchas más personas a los que les gusta lo que hago que los que no les gusta. Y los que no les gusta, pues os invito a que miréis para otro lado. En fin. Que no le gusta que no lo vean y ya está, no pasa nada. Exactamente. Dice aquí nuestro amigo Javi, que ha dado en el clavo. Luego seguiremos leyendo comentarios, aunque vaya retrasado, ¿eh? Retrasado, ya sabéis. Ole, cómo le gusta restregar las vitrinas. Hemos llegado a un punto delicado en la colección del Tito Phil, que son sus vitrinas. Y nosotros queremos ver tus vitrinas, Tito Phil. Queremos ver cositas. Ya que estamos con Playmobil, es una pared, ¿eh? Se ve un nombre muy atractivo en tu ordenador. Pues, hombre, veo que tienes ahí, lo primero que tienes es Playmobil, ¿eh? Claro, Sí. yo no soy de postureo, yo Playmobil lo llevo aquí, en todo el pecho. Yo creo, hay una cosa muy, muy chula que es lo que llamamos el juguete recurrente, es decir,
has ido coleccionando otras cosas y siempre hay un juguete que es el nexo de todas tus colecciones o la parte central o ese juguete que siempre está en todas las fases de tu vida. Sin duda alguna la mía es Playmobil. La mía Playmobil y Arkham Boys, pero porque mis hermanos eran más mayores que yo, les pillaron a ellos un poquito más mayores, pero yo los heredé. A ver, el hermano pequeño, para no gastar más dinero, pues ahora, quédate con estos juguetes para tu hermano. Claro, pero a ver, es que en muchas familias se heredaban los juguetes y era algo normal, no es como ahora que se tira todo y se compre, no, los juguetes se No, es que el heredaban. problema es que ya no se tira nada, porque la gente se piensa que está oyendo campanas, no tires eso, que vale un pastón. Sí, sí, sí. Y antes ibas por la basura y estabas dando una vuelta con el perro, hostia, pues hay una casa victoriana, tira la basura, me la voy a llevar a casa. Ahora tú encuéntrate eso y cuéntamelo, Bueno, que no me lo creo. hace 2 semanas me encontré en la basura un playset de Disney de Tarzán, que era una selva enorme de grande, con un montón de animales, Tarzán, una chulería. Lo que pasa es que, claro, la habían desparramado ya por dentro y por fuera del contenedor, eso era imposible ya de recuperar. Lo que pasa es que me puse a mirar como un loco porque había un catálogo, un librito de Playmobil, eso que está tan en peligro de extinción, y en la portada había un barco pirata de los modernos. Digo, ¡ah! ¡Un barco en el contenedor! Pero no, falsa alarma. Me volví loco por un momento, pero no, no había ningún barco en el Escucha, que yo me contenedor. metí hace años en un cubo a sacar un fuerte de Playmobil, el Fort Glory, que lo encontré en el cubo, y hasta que no encontré Joder. todas las piezas, me veía a la gente pasar por la calle, yo con medio cuerpo dentro del cubo de la basura, cogiendo pieza a pieza cada uno de los enganches. Eso era muy dantesco. ¿Lo tienes ahí o qué? No, porque al final lo vendí, porque me hice con el Ford Reno, que es alemán, Sí. y es más antiguo y me gusta más, Sí. ¿sabes? Pero vamos, que me lo encontré enterito, hasta con los muñecos y todo. Joder, qué guapo, tío. Qué guapo. Pues a ver, ¿nos puedes pegar una pasadita por alguna de tus vitrinas de Playmobil? La que Voy. más coraje te dé. A ver, vamos a intentar. Yo tengo algo complicadillo sacar algo hoy, de lo que tú y yo sabemos, pero bastante complicado. A ver cómo lo giramos, amigos. A ver. Uy, a ver, ahí va fenómeno. Sí, el problema es la cámara. ¿Cómo se gira la cámara con el programa? Tendremos que verlo así, ¿no? La semana pasada, pues sí, la semana pasada Miguel Ángel de Big Jim le pasó lo mismo, que el pobre no atinaba. Pero bueno, tú yo, espérate, vamos a hacer una cosita. Vamos a quitar este comentario de nuestro amigo Javi y yo. Pues nada, muchachos, pues aquí estamos en la habitación del Virgen 3.0 y espero que os guste, porque esto es una pequeña colección, no tampoco es la mejor colección del mundo, es mi colección. Ya digo que cada uno tiene su colección y a cada uno le encanta, como siempre digo. Y ninguna colección es mala, no penséis que vais a tener una colección peor porque vuestra colección tenga menos piezas. Lo importante es la calidad y que seáis constantes y que las piezas estén bien conservadas. ¿Qué os parecen estos Hyperman? Aunque sé que os gusta más el salmorejo. ¿Veis? Ahí tengo... Vamos a quitar la silla. Ahí tengo todos los Hyperman. Hyperman, pues entre Action Man y Hyper, que es una colección mixta. Habrá aproximadamente 110, 120 figuras. Esta es una de las colecciones más antiguas. Luego pasamos a este lado. Este lado, el que sé que os gustan los Arkham Boys, que sois unos viciosos. ¿Veis? Aquí tenemos Arkham Boys post temáticas. Tenemos la temática cruzado. Aquí tenemos a nuestros amigos los moros y los cristianos. Luego tenemos temática también del oeste. Con el trampero. El trampero es uno de los muñecos más bonitos. Ahí tenéis también cosa fina. Aquí tenéis un picadito de nuestros amigos Arkham Boys con un pequeño blister de los antiguos. El zorro. A ver. Segunda Guerra Mundial. Bajamos. Aliados. Aquí tenemos a los amigos de Inglaterra y los amigos de Estados Unidos. Luego bajamos un poquito más para abajo. Y tenemos al eje a Alemania y a Japón. Con sus tiendas de campaña, sus motos con sidecar. Hay de todo un poquito.
Napoleónicos, sí, con unos monstruos, me falta Drácula, bueno, y la muerte, que eran 4, pero tenemos al demonio, a Belcebú y a Frankenstein. Bueno, ahí tenemos la saga de Roma, también muy bonitos con los canadienses. Luego tenemos la figura de los ingleses, napoleónicos. Y no sé, ¿qué os parece? Decidme algo, porque es que no puedo ver los comentarios. Que nos cuente el amigo Bernie ahora. Pues sí, es que vamos súper atrasados, pero es que hay un montón de gente y buenos amigos que están aquí, que han venido por ti, chaval, que lo sepas, ¿eh? Espérate, Pues dale, espérate un dale. momento. Mira, por ejemplo, un crack de Playmobil en el mundo mundial que es David Cisneros, hombre de bien, madridista de pro. Un abrazo enorme para Bernie y para Phil Game. Pedazo de vídeo haces campeón. Pedazo de colecciones tienes. Famóvil, Playmobil, Air Boy, etcétera. David, gracias por pasarte, de verdad, y un fuerte abrazo para ti y para tu madre, ¿vale? Que estoy deseando que esté tu madre mucho mejor prontito. Fuerte abrazo, David. Además, es que hay un montón de comentarios. Si te parece, vamos a intentar ponernos que se al día, acumula ¿vale? la plancha. Sí, que se nos quema. Uy, se me nos pega baja el aquí. asunto. Sí. Ahora. Sí, la verdad es que además te han hecho varias preguntas y digo, mira, no voy a avanzar. Dice, pregunta Phil, ¿cuál es la figura que te gustaría conseguir y de momento se te resiste? Nos pregunta Sersan. Pues en cuanto a qué temática o a qué juguete te refieres, Sersan. Pues en general, háblanos de alguna que se te venga a la cabeza de ahora mismo. Pues mira, yo me haría con todas las cajas victorianas originales, si pudiera. Buf, Eso mismo digo yo. Brr. Y es que se te va cayendo los euros del pantalón así según lo dices. claro, es que complicado. Yo por eso he dicho, digo, mira, las reediciones victorianas han sido un acierto total y poquito a poco, porque esa línea, ¿cuánto crees que de media aguantará esa línea reeditada? ¿Un par de años? ¿1, 2 años en la página web? Yo, por mí, que aguantase constantemente, porque para una cosa que hacen bien y encima la van a quitar, pues tú me contarás. Si es que, por ejemplo, cuando reeditaron la goleta, pues en esa época yo no me lo podía comprar y cuando fui a echar mano ya la habían quitado. No sé, no recuerdo ya si estuvo 1 año o más de 1 año. Por Yo eso que mismo te estuvo, lo... no sé si fueron 1 o 2 años, un par de años estuvo. Yo también fui a comprarla y ya no estaba en venta directa. Bueno, pero de todas maneras te salió mejor la cosa. Hombre, cuando fui al mercado del juguete antiguo y la encontré a ese precio, dije, esto es mentira. Que fue cuando me escribiste en privado, Bernie, ¿qué hago? ¿Qué ¿Qué hago? hago? ¿Me la compro o no me la compro? Y dice, tú, venga, a por ella de huello. Pero, ala, pues ahora me la llevo. ¿Dónde la tienes? ¿La has quemado ya o qué? No, la tengo en el altillo. Lo que pasa es que, joder, vamos a quitarnos la plancha, que aquí hay mucha gente que quiere saber cosas y gente que tiene razón, porque tengo que poner baldas, porque dicen que tengo que poner baldas de cristal y viera por ellas el martes, ¿eh? Muy No os bien. preocupéis. Pues dice, mira, Javi, dice, pregunta para el Tito Phil, Javi, besito. Y si no existieran los Hyperman, ¿con qué línea juguetera te quedaría? Yo creo que con Arkham Boys. Pero Son los que más te llenan a ti, ¿no? a mí sí, pero a mí porque A mí me jugué encanta, muchos años con ellos. Por eso, más que Claro, nada, si es que, por vivencias personales, ¿sabes? claro, si es que realmente lo que nos tira es lo que nos tira. A mí no me puede tirar tanto, por ejemplo, Tortugas Ninja, porque solo tuve una tortuga y a El Despedazador. Pero sí tuve muchos Air Gun Boy, tuve muchos Creed de Famóvil de Playmobil, no tuve tantos Master, pero jugaba muchísimo con los Master, G-Joe, pero no Sí, me puede los tirar tanto Master Tortuga es que Ninja, por ejemplo. Caballero del Zodiaco. Los Master me gustan mucho los que tú tienes originales, pero de unos años a esta parte se ha ido mucho de madre el tema de los Sí. precios. Yo me acuerdo haber comprado Rio Blast en el año 2011 por, no sé si fueron 30, 40 euros, ahora están 120, es una locura. Sí. Pues con todo Totalmente. igual, la Basoff me costó 15 euros, completo con su macita. Tuve a Grislor, tuve a He-Man, a Skeletor, a Panther, tuve a todos y luego pues fui gilipollas y me deshice de ellos.
pero ¿qué se le va a hacer? Cosas del espacio. Cuando me mudé, tuve que compactar todo, traerlo a la nueva casa y luego me di cuenta que me sobraba el espacio. Para matarte. Pero bueno, gilipolleces de esas hemos hecho todo, ¿qué le vamos a hacer? Nos dice aquí nuestro amigo Juanjo Evero, Phil y Bernie dan para una comedia de los 90. Qué cabrones. ¿Quién quiere ser, Josema o Millán? A mí me da igual. Los dos están por el estilo, ¿no? Yo creo que Millán ligaba más, así que yo voy a ser Millán. Bueno, no, tú pegas más como Josema porque está más delgado, ¿sabes? Sí, sí, bueno, pero eso son cosas puntuales. David Bigón, hola Felipe, el amigo aquí David que te saludaba. Vale, y dice Juan Evero, saludo de Retro Ticket, viva lo vintage. Dice Seno, el mejor crossover que se puede esperar. Sersan, están en todos lados. Muy buenas tardes, pareja. Y donde dice Javi Neperiano con premio. Y donde hay una pareja, pues siempre hay un trío. Tu padre te está viendo, hijo mío. Tenemos ahí un triángulo amoroso con nuestro amigo José Gracia, un poco peculiar los tres, ¿eh? Sí, pero José es un puntazo y también juego de literatura es otra máquina. Es que son de las personas que mejor me caen, ¿sabes? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que Javi de Jugueteratura es muy mariquita de playa, le mando un beso muy grande. Sí, a mí me llama para mariquita siempre. Sí, claro que sí. Y José, le mando un fuerte abrazo al canal de Force Magazine, que hizo un vídeo muy potito del Superman que le envié y bueno, cosas del destino, se ha enamorado del Superman, así que me alegro Sí, es una muchísimo. bizarrada. Yo también lo vi y me quedé, digo, ¿qué hace con...? Pues si es un Batman ahí pintado de Superman, es súper Sí, sí, extraño y sí. bizarro. Es una cosa súper extraña. ¡Viva Yuma! Dice Andrés Cañizares. Vaya huevos Y tienes, Andrés. Cómprate el árbol de las mamadas, que está a 29 euros. mira, dice el amigo Luis, pasa Peque, pasa. Que si quieres asomarte a mí, ¿sabes qué? Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Hay mucha Bueno, gente, papá. hay mucha gente, sí. Hoy somos Pocos, 37 ¿eh? usuarios. Claro. Tito Phil aquí trayendo taco de peña. Ah, el Tito Ah, Fi, ya sé quién es. claro que sí, mira, ven a abrir con una anda. Que te tenemos más que un nublado. Dime, hija. Sí, toma agüita. Las cosas del directo, chicos. Venga, besitos, venga. ¡Mua! Dice, por ahí hemos pasado todo, ¿no? Me ha tocado pagar algún barraquito para ganar algún suscriptor. Sí, a mí también. Ah, yo sé que tú no. Yo sé que tú no, pero ¿tú eres consciente de que canales que han surgido más o menos cuando nosotros tienen pinta de haber pagado a YouTube para vistas compradas, suscriptores comprados? ¿Tú eres Hombre, no es consciente de eso? normal que ¿De un que tío, hay gente que se hace trampa al solitario? si es que un tío con 20 vídeos que tenga 3 millones de suscriptores me parece un poco extraño y ridículo. Correcto. Correcto, pero Porque lo eso yo hay, creo ¿eh? que es tiempo, pico, pala y Pico tragar pala. mucho. Pico pala, pico pala, pico pala y ir haciendo amigos, que es de lo que se trata, ¿sabes? Como por ejemplo David, que nos dice, yo también sé lo que es tener una web pequeña. Claro, Sí, es que David tiene una web de videojuegos, de análisis de videojuegos, sí. que antiguamente se llamaba Viciejuegos, ahora no sé cómo Ujú. se llama, que si no lo puede que nos lo ponga. Pero lleva muchos años analizando videojuegos, David, también. También, mira, como Ali que saca muchos juguetes muy clásicos y que merecen mucho la pena. Dice, yo tengo pocos suscriptores, aún así me parecen muchos. Claro, es que esto es un esfuerzo muy grande y muy continuo, ¿eh? Sí, sí, sí. No, que no te parezcan muchos, Ali, porque, o sea, pocos, porque a mí cualquier persona que ve mi vídeo eso te da la vida. O sea, a mí me vale. Y tampoco Claro que tengo sí. muchos suscriptores. Sí, pero es un número ya muy respetable, Tito Phil. Cuando empiezas acuérdate cuando tenías 6, 7, 12, 15 y eran todos Sí, tus colegas. era muy triste. Ya te digo que estaba diciendo a mi hermano, oye, ponme un comentario que queda muy soso. Pon algo, pon que te gusta.
Era El chihuahua para comérselo. Nos dice allí, Sí, nos dice. está gusta el Gizmo, ¿eh? Sí, hombre, claro que sí. Claro que sí, tío. Dice, dice, yo tengo un chihuahua que se llama Panzo, aquí el amigo Paco. La viñeta indiscreta también, cara, que me mola mucho. Hola Luis, qué buena gente por aquí. Sí, señor. Fuerte abrazo, tío. El salmorejo, excelente tema, colecciones y Muy mal, Playmobil. ¿eh? Me habéis decepcionado con el tema de los Hyperman, que preferís un vaso de salmorejo a ver un Hyperman antiguo. El salmorejo no se toma en vaso, tío, eso es el gazpacho. Yo me lo tomo en una taza de Star Wars, como le gustan a José. Ahí. Sí, señor. Dice Miguel Ángel de Big Jim Channel. Phil, cuando te pille un Big Jim verás cómo te engancha. Te Amigo, pillaría he tenido varios y soy gilipollas, lo vuelvo a reconocer. He tenido a Jim Black, he tenido a Bisonte Negro, soy gilipollas. Y los he vendido. Espera, ¿me permite un segundo, Tito Phil? Sí. Súbete el volumen y ¿Ahora? Espera, a ver. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí se oye, ¿no? se te oye. Dile Saque. otra vez la frase. Se te oye, digo, que puedes decirlo otra vez. Haz lo que le has dicho Miguel Ángel. Que he tenido Big Jims y que soy gilipollas, porque los vendí casi todos y tenían muy buenas piezas en muy buen estado de conservación. Y me arrepiento profundamente porque me encantan esos muñecos. Y entiendo que te gusten, porque son la hostia esos muñecos. En fin, es que ese sentimiento de decir a sí mismo soy gilipollas, pues lo hemos pasado todos en un momento de nuestra vida. Aquí el gran Álvaro, hola a todos. Álvaro, un fuerte abrazo, tío. Luigi, papito Luis, buenas tardes, saludo a todos los conocidos de mis canales favoritos, que estáis muchos por aquí. El Búnker, un abrazo. Juanca Gómez, buenas tardes, monstruo. Buenas tardes, Juanca. Mira, vamos a ver. Eso es una gran compra, nos dice Papito Luis, sí señor, muy buena compra, la torre. Y Juanmi, que le mando un fuerte abrazo, dice, buenas tardes, el invidente de los Playmobil, que es muy buen aficionado a Playmobil, el amigo Juanmi, me consta, ¿eh? Luisito dice, pedazo de torre, valdría como fortaleza de Destroy Joe. Siempre pensando en G-Joe, qué vicio tiene este hombre. Sí, Luisito es G-Joe de pata negra. Bueno, y Master y Transformers. Sí, Luis le pega muchos palos. El Andresito. Que acabo de ver hace un rato su review de Cloudful, de Origins, no lo había visto todavía, que de mis preferidos, y no le tengo, y me falta ese, por conseguir el Cloudful. Oye, no lo has pillado por Amazon, que lleva toda la semana poniendo los 18 pavos. ¡Ay, me lo dices ahora! No lo hemos hablado. No, yo pensé que era otro, joder. Pues en el Cloudful, mira, ya ha estado en varias ocasiones, pero el lunes pasado lo pusieron a 17,99, ¿vale? En Amazon y voló. Están apareciendo muchos stock de Cloudful y lo ponen a precio de figura normal, 17, ¿vale? Hoy lo han vuelto a poner y cuando he ido a publicar el enlace ya se habían agotado. Lo iba a publicar en mi comunidad para compartir. Pero he compartido el de Clam Chan y Ramman, porque sobre todo Clam Chan hoy está a 15 euros. 15 pavetes. Claro, y Origin le tira mucho a la gente por tener uno abierto, otro cerrado. Y son de lujo, otra vez. además, ediciones de lujo, joder. Claro, tío. Y para hacer custom, para que te hagas un Zoomman y no te vendan la moto de que no había muñequitos negros en los 80, estando Clan Champ, ¿eh? Pero te tienen que vender la moto para que ahora te acaban para el Zoomman. Ay, la estupidez ya no humana. es que sea blanco, negro, verde, es que es feo de cojones el muñeco. Yo directamente es que no le voy a entrar, Tito Phil, porque... Yo no lo he cogido y ni lo pienso comprar porque tiene cara de mongol. Ya no es por eso, es que para mí eso no es un máster. No, y además a mí no me resulta que sea del canon de máster, o sea, a mí no me parece que eso tenga una continuidad con los máster.
Sí, igual que Pighead y otros morralla. Al fin y al cabo, El, morralla. Es escucha, como, el cerdo de pecado y lo he comprado porque los vi todos y dije, bueno, yo todo también he va comprado bien. algún sobre sorpresa, ¿eh? Es como comparar la torre que has enseñado, que ahora vamos a ver una cosa. Es como comparar una torre medieval de Playmobil clásica con los sobre sorpresa. Los sobre sorpresa, todo el mundo sabe que son morralla y que vaya ahí al infierno por comprar sobre sorpresa. Todos vais ahí al infierno. Pues Dice es para. un clásico ya de mi canal, los sobres sorpresa. Sí, 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 lo sé. Además, yo he comprado muchos sobre sorpresa cuando Mari Carmen, sobre todo, era más pequeña, pero luego decía yo, ¿y esto para qué? Sí, Pudiendo yo, ¿sabes lo comprar que hago una yo? caja. Pongo por temáticas, aquí pongo el oeste, aquí pongo los de terror, voy poniéndolo así, los medievales con los medievales, aunque son Los modernos, vas da igual. clasificando, Sí, fenomenal. Dice David de Playmo Podcast, hablando de la torre que has enseñado. Para mí no tiene la misma textura. Está muy bien, pero se nota diferente. me estoy acojonando ya, ¿eh? Es que lo Porque dijo él escucha, en su escucha vídeo, que yo otro, lo vi. de otro puede que no, pero de David sí me fío porque siempre David, que he estado yo en una equivocación me ha ayudado, ¿sabes? sí, un tío con mucho criterio. Sí, señor. Sí, 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 sí. señor. Mira, Juanito que nos dice, esa serie de Wiltopia es bonita, pero los precios son muy exagerados. Claro. Que 15 euros un muñeco, macho, me parece una barbaridad. Sí, 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 pero es que no, es que el cartón es reciclado, salvemos el planeta. ¿Qué me estás contando, tío? Es Pues que, de verdad, escucha, ¿no? salvemos el planeta, coge un cubo, échale de comer a los animales y sálvalo tú, joder. Pero Es, no saquen mierdas. es, Claro, es es- que. exactamente. Dice Y todo foto. y todo el dinero que se están gastando en papel reciclado, que podían hacer papel del culo que fuera sensible para las cachas con aloe vera, por ejemplo. O sea, fíjate. Dice, mira, por cierto, el pato lo han quitado allá hasta de los capítulos de YouTube. Fracaso absoluto. ¿Te das cuenta? Si y han cerrado la fan store de Playmobil, que era una de las tiendas más emblemáticas que habían abierto hace 2-3 años nada más. Sí. Un desastre. Está dando, bueno, y el Fan Park de Alemania, ¿no? Todos los parques, no, pero a nivel mundial, todos los parques de Playmobil se están chapando fuera. Pues es un síntoma muy malo. Es un Sí, yo síntoma. lo hablé el otro día con otro coleccionista y dice, no puede que no sea eso. Digo, la empresa no tiene que estar muy bien. No, vamos a terminar, a ver si podemos terminar de seguir con los comentarios. Los terminamos, nos ponemos al día y vamos a hablar de una cosita que al Tito Phil le gusta mucho, mucho. La viñeta indiscreta dice: el patio, si hubieran hecho una versión del pato, será de Howard el pato, eso sí que nos habría gustado. ¿Te acuerdas del pato ¡Hostia! ¡Qué Howard? bueno! Grande, grande. Noviembre cargado de sorpresas, dice el Tito Recoil, Barraquito Man. Juanito, ahora que nos dice Juanito que es de pata negra. Espérate. Se me ha ido. Se me ha ido. Se me ha ido el comentario. Hago la más que no paráis de hablar, no me puedo poner al día, ¿eh? Entre que empiezo siempre tarde y. Bueno, en fin, retomamos por aquí. Juguete Off ¿Ves? Topic dice. Estás incitando al vicio y al desenfreno de la torre, macho. Sí, 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 sí. ¿Por qué? ¿Que te están escribiendo o qué? No, porque ha puesto el canal Click de Envica, esa Sí. torre cae hoy seguro. Sí, 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 pues mira, esa torre es producto del mes a 29,90, 30 euritos. Y si llega a los 50, hay gasto de envío gratis, Andoni. Amigo Phil, ¿tienes algún G.I. Joe? Si es así, ¿qué piensas de los G.I. Joe Classified Series? Pues mira, yo sinceramente tuve los de la película, he tenido los antiguos, tuve un gran número también, soy gilipollas, también lo sé. Por tercera vez soy gilipollas y los vendí, pero no me gustan los Classified. Sinceramente, no me gustan. Si sacaran un molde exactamente igual, como han hecho con Origins, con alguna mejora y un packaging clásico, yo ahí estaría. Take my money. Yo he tenido solamente un Classified que ha sido Spirit, lo he vendido. La figura es espectacular. El problema que me da a mí esta línea nueva de G.I. Joe es que en las cajas ponen G.I. Joe.
Las figuras me gustan mucho, los accesorios, cómo están hechas, tal, pero en la caja pone G.I. Joe. Y para mí, G.I. Joe son mis G.I. Joe. Los clásicos, los vintage, como por ejemplo... Que no hay nada que ver. El amigo almirante, sin ir más lejos. El amigo almirante, por ejemplo. Que me gusta mucho. Te lo tenías ahí, qué zorro, te tenías guardaico. Sí. Sí, lo tengo. Bueno, no te he enseñado. He recuperado unos poquitos. Pero bueno, mira, te lo voy a enseñar en un momentillo. Ojalá recuperara yo los Master, que eso me duele el alma. Mira, este Lowlight de los Marauders es regalo de nuestro amigo Carlos del canal My Playmobil. Es suyo de su infancia, está en perfecto estado. Regalo de Rafa Mesa, el almirante, es regalo de mi amigo Ander, coleccionista de G.I. Joe, el conductor del Tapa, Cross Country. Mira, ojos de serpiente. Sombra. Que sombra espectacular. Pero es que no tienen nada que ver los otros con esto. O sea, que ese encanto que tiene, que desprende, no lo tiene. Por ejemplo, los Origins, en algunos no lo tiene ese encanto, pero en otros sí. En los Masters de Universo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás escribiendo comentarios? Sí. Victoria está escribiendo comentarios. Claro, la gestora. Claro, está aquí apoyando. Dice, la mayoría de las líneas de los 80 de juguetes son fascinantes. Así fue mi niñez. Que por cierto me gusta mucho su canal también. Claro que sí. El amigo Jonathan es un gran tipo. Y Valen también está por ahí. Sí. Son gente musana. Yo de lo que gente más que le entra a los Argan Boys ahí por vena, como yo. Sí. Yo de lo que más me alegro del canal Tito Phil es de la gente tan buena que estoy conociendo poco a poco. De verdad. Y sobre todo de haber hecho en mi canal una comunidad tan sana, sin hate ni mierda. Aunque hablemos, o sea, aunque cuando haya que criticar, que critiquemos con respeto, que critiquemos con fundamentos. Sí, pero yo siempre lo hago. O sea, yo nunca hablo mal de un muñeco porque sí. Exactamente, ahí viene Gizmo, por detrás. Gizmo, caca. Los problemas crecen entonces, dice el amigo Javi. Oscar regalado, este sí que es grande. Pero ese hombre es una leyenda, ya, es que es mi ídolo. Yo cuando veo las cosas que pone es que se me caen los ojos al suelo, macho. ¿Lo sigues en Insta al amigo Oscar? Es que no puedo, porque yo no tengo ese material y cuando lo veo me pongo malo, ¿sabes? Oscar, ya te contaré en privado. Pata negra. Oscar, un beso muy grande para ti y para Garbancito, tío. Dice, mira, Big Jim, ¿tienes algún aventurero de acción de Lily de D, el Hyperman mexicano? ¿Tienes alguno, Tito Phil? No, lo tuve en su momento, pero ya no lo tengo. Y tuve también G.I. Joes americanos. También, pero ¿no? De ropa, de los años 60. Sí, el G.I. Joe original. Sí, lo que tengo son muchos, lo que tengo muchos son Action Man ingleses de Palitoy. Vamos a echar un vistacillo a eso, ¿no? Sí, mira, aquí tenemos al SAS, a las operaciones especiales, que este es un modelo Eagle Eyes. Tito Phil, vamos a hacer una cosa. Me voy a quitar yo y te voy a poner en primer plano y nos vas a hablar un rato y nos vas a enseñar un poquito de lo que tienes ahí, ¿vale? Ok. Muy bien, todo tuyo. Pues nada, aquí tenemos este modelo que es un Eagle Eyes, como os he dicho. La particularidad que tiene es que tiene un pequeño mecanismo detrás de la cabeza que puede girar los ojos, da un mal rollo que te cagas, es un muy mal rollero, pero les he cogido mucho cariño a estos muñecos porque ya hace muchos años que los tengo. Y estos, como os he dicho, son fabricados en Inglaterra por Palitoy. Vendría a ser lo que sería una cabeza de segunda generación de Hyper, pero que estaban ideados para que tuvieran este sistema de ojos, pero al final no se implementaron aquí en España. Y así es como hubiera sido si lo hubieran sacado así el de segunda generación. No sé qué os parece. A ver. ¿Qué os parece, chicos? ¿Os gusta? Ahora están pasando todos los comentarios ahí a lo bestia. ¿Qué más queréis ver, chicos? ¿Queréis salmorejo o queréis ver otro muñeco bonito y único? A ver, ¿qué más tenemos? Sigue tú. Que aunque muchos piensen que es una serie muy pequeña en Hyperman, lo es, no es muy grande. Tiene figuras concretas muy, muy bonitas, como
como los pistoleros, que salieron 2 versiones. Esta es una de ellas, con la camiseta roja y el pantalón vaquero. La otra tiene un pantalón color crema y la camiseta con cuadros negros. Luego también sacaron el cadete de West Point, que es otra figura también muy mítica. A mí me encanta, le falta el plumón. Por el amor de Dios, el plumón y el estoque me faltan desde hace muchísimos años. A ver si algún alma de cántaro me encuentra uno. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, la bizarrada, más bizarrada de la empresa Hyper, que ahora se cotiza como si fuera oro líquido, el Super Hyper, que es un simple muñeco en pelotas con un gallumbo abanderado en color rojo y pintado, metalizado un poco Gaylord, y pues con el escudo en tela. Ahí lo tenéis. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece, amigos? Cosa fina para usted y su marido, a ver si se le empina. Seguimos. Bien, luego también sacaron en Palitoy, sacaron oficiales de campo alemanes, como este que tenemos aquí. Este es de primera generación. Las manos son originales también de la época. Tienen un poco de sunfade, un poco de decoración. A ver. Es una figura muy sobria, muy simple. Debajo de la chaqueta, además del bastón de mando, debajo de la chaqueta, pues tiene una pequeña chaqueta más fina que la habitual de esta marca, para que se pudiera poner el abrigo y que no quedase demasiado inflado la figura. Yo creo que esto es cosa fina. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos enseñaros? A ver. Este también es exclusivo. Este tampoco llegó a España. Este es un piloto de la Luftwaffe, de la Segunda Guerra Mundial, alemán. También sacaron de las Fuerzas Aéreas Británicas, de la RAF, la Royal Air Force. A este le faltan simplemente las gafas, que se han estropeado lo que son los tetones de enganche, porque con el tiempo se acaba pasando. Una figura muy simple. Esta es de manos normales, no es la de agarre, todavía no se había sacado. Este maniquí del año 70 y es un maniquí totalmente original. Espero que os guste. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, este es el clásico indiscutible, el policía militar. Este ya lo hemos visto en uno de los vídeos que hicimos. Estoy tan enfermo que tengo 4 o 5 unidades de este muñeco. Es bastante interesante. Y lo hay muy diferente en la marca de Action Man de Palitoy, que es un color crema bastante más fuerte, más intenso. Y también tiene, en vez de este casco, tiene una gorra de plato, lo que sería el Royal Military Police en Action Man. Impresionante, Tito Phil. Mira, ¿Qué es lo parecido? Hombre, una pasada, tío. Una pasada. Es que te estaba preguntando Ali de hace rato, dice, vuelvo a repetir esta pregunta. ¿Qué te motivó a coleccionar Hyperman? Pues que fue la figura con la que estuve prácticamente media vida. O sea, la heredé cuando tenía 7 años. Me dormía con ella, me acostaba con ella, me bañaba con ella, ¿sabes? Era un muñeco que era un maniquí negrito que estaba mutilado por un brazo de segunda generación y quise revivir volver a tener ese muñeco y al final encontré todos los modelos menos el que estaba buscando. No sé si es justicia poética. En un momento no me he enterado de lo que estaba hablando, tío. Pues eso, que empecé a coleccionar solo por conseguir y recuperar el muñeco que tenía cuando era pequeño y al final he conseguido todo menos el que tenía cuando era pequeño, que es el que me falta. ¿Cuál es el que te falta? Me falta un soldado de la ONU negro de segunda generación. Ese es el que se me resiste. Sí. Hombre, te lo digo porque aquí hay muchos coleccionistas que tienen más edad que nosotros, que le pegan y conocen. Digo, vaya a ser que haya por ahí alguno que tenga este que te falta, así que para que lo digas. Pues si alguno tiene algún negro de calzoncillo azul de segunda original, yo es que se lo compro, tampoco por lo que me pidan, porque no soy gilipollas, pero yo se lo compro, porque Oye, María has dicho que sí. Hace cumpleaños. Pero te has dicho que sí lo era. Sí, he sido gilipollas, ya no tanto, pero lo he sido muchas veces.
Mira, yo te voy a enseñar, yo sé que no, obviamente no tiene el mismo valor que lo que tú has enseñado, pero la colección de esa escala que a mí me gusta mucho, porque a mí no me ha tocado ninguna, todas esas fueron anteriores a mí, Hyperman y Madelman, y Action Man fue posterior a mí, pero por cuestiones familiares disfruté mucho de Action Man de los 90 y tengo algunos, ¿vale? Como este ninja, la verdad que me gustan mucho la escala, las articulaciones, la ropita de tela. Como tú sabes, tengo aquí uno también con el pelito flocado, que te lo enseñé, ¿te acuerdas? Esos son los Son que los más me más gustan a bonitos. mí de esa Sí, generación. sí, lo que pasa es que está el tío ahí medio en pelota, ¿sabes? Aquí lo tengo detrás mía. Y están flocados y muy bonito. Pero todo esto viene por el sistema del ojo. Action Man también hay, dentro de que el personaje es uno y que hay muy poquitas diferenciaciones de cabeza, hay un personaje que tiene el mecanismo del ojo, el mismo que has enseñado tú hace un rato, ¿sabes? Por El de los eso digo que no Eagle-Eyes, se me claro, olvide. es que lo que decía, que Sí, los Hyperman de segunda estaban, el molde de inyección es el de los Eagle-Eyes, pero al final no implementaron el sistema de ojos porque encarecía el producto. Entonces lo hicieron tal cual, con los ojos pintados. exactamente, Por eso tiene esa exactamente, cabeza tan grande para albergar el sistema que al final no se puso. exactamente. Bueno, pues vamos a ver una cosita, a ver si lo hacemos bien, que veníamos hablando tú y yo, Tito Phil, hace un rato. Espera un segundito, a ver si no sale, a ver si soy capaz de hacerlo. Hay un Diseño de póster que, fin. Dime, perdona. hay un póster que se ha cerrado la puerta sola. Sí. Es que estoy experimentando, a ver cómo soy capaz de traer esto, porque antes lo he intentado, ¿sabes? Diseño de noticias, nada. Es para, a ver si alguien sabéis cómo añadir una imagen a la transmisión, porque antes que no me lo he intentado, pero no me ha salido. Y es que aquí en banners, en lo que es los banners, no me deja añadir vídeo, pero no me deja añadir fotos para mostrar que teníamos que hablar de una pieza de Playmobil que especialmente le gusta al Tito Phil. Sí, pero va a traer cola esa pieza, como la que trajo su antecesora. Sí, sí, sí. Y no me deja. Vamos a ver, ¿cómo saco una foto? Esto, Luis de Recoil lo sabe. Luis de Recoil sabe cómo. Dice, mira, mientras tanto, Phil, antes comentaste que habías empezado a darle a Mego. ¿Te refieres a la línea vintage o a los que están sacando ahora? No, en principio empecé con la Vintage hace años, se lo estaba comentando a José hace un rato, hablé con él. Tenía simios, del planeta de los simios, tenía algún superhéroe de Marvel y los caballeros de la mesa redonda. También me deshice de ellos, no voy a volver a repetir la frase porque ya lo he dicho muchas veces, al final me voy a quedar con el gilipollas de Phil. Pero ahora estoy dándole a los modernos, ¿sabes? Quitar, eso de ahí. Vale, vale. Hay que compartir las diapositivas. Vale, espérate, a ver si conseguimos poner esto. No, que no. Espérate. Compartir diapositiva. De mi computadora. Ah, aquí está, sí, 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 sí. Es que como las tengo preparaditas. En el escritorio. Perdonadme, son las cosas del directo. Eso es lo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Joder, ahora no me deja. Ay, Dios mío. Bueno, pues mientras tanto, mientras yo atino a ponerlo o no ponerlo, enséñanoslo todo, Tito Phil. A ver, ¿qué cositas nos puede Bueno, ir voy a enseñando? decirle Bien, antes a Ali que me ha dicho sí. que esto estoy de acuerdo con ella porque dice que los modernos están chulos, que aunque no todos les gustan, y yo estoy de acuerdo porque hay algunos que he visto que son un mierder de Mego que son horribles. He visto a Freddy Krueger, no me ha gustado nada. He visto a Pennywise, tampoco me ha gustado. Pero los de Star Trek sí me han gustado, ¿ves? No sé qué opina Ali, pero a mí los de Star Trek me han gustado. Son igual que los antiguos. Sí te han molado, ¿no? Sí, sí. De hecho, mira, vamos a enseñaros algunos Mego.
para ir empezando. Este le va a gustar mucho a José Gracia. Hablaba el otro día con él, que este es el de la Hammer. Ahí lo tienes. Este es el de la Hammer, es Christopher Lee, el Drácula del 58. Qué chulo. El packaging costó 11,99. O sea, 11,99. Y fijaos, el arte de la caja del blister es maravilloso. Un muñeco de 11-12 euros. Es que con ropa de tela, a mí se me va la olla. Son cosas que te llenan mucho para lo poco que cuestan, ¿sabes? ¿Tú qué opinas, Bernie? ¿A ti te gustan los Mego? ¿Le entrarías a los Mego? ¿O están años luz? Bernie se ha ido a la galaxia bernardiástica. Aquí estoy. Espérate un segundín. ¿Se ¿Ves? ve ya o no? Es que Luis es un máquina. Si es que él sí que se lo... Como está haciéndolo muy a menudo, ya se lo sabe. Ahí está. Ahí, por fin lo hemos conseguido. Muchas gracias, Luisito. Sí, esa es la foto de la discordia. Exactamente. Bueno, siempre hay discordia cuando Playmobil saca algo así tan osado, ¿no? Sí. Sí, que yo, mira, yo el tema de, en general, yo tuve muchas figuras de NECA y de McFarlane, te estoy hablando años 2003 a 2005, de terror y tal, pero es que realmente es un género que a mí no me va, no me agrada. A mí me chifla, es que seguro que lo sabes. Coleccionar por coleccionar no me va. Tiene que ser algo que, pues, que me llene, porque al final es comprar por comprar. Y no se disfruta lo mismo, ¿sabes? Entonces, por eso yo particularmente no. Veo vuestros vídeos cuando compartís cosas de terror, tuyos, de Lizzy, de Fabricio, del Tenda Channel, pero no, a mí particularmente no me va. Bueno, Tito Phil, ¿cuántos meses vas a estar comiendo lechuga para poder comprarte esto? No, es que no me he comprado la anterior ¿Vale? todavía. Lo sé y me consta, Pero yo sé que esta a ti te gusta más, ¿no? Yo preferiría la Enterprise, pero es que yo creo que va a seguir la misma senda de tarifa plana de, yo qué sé, 3,99, 4,99, ¿cuánto? Señores, entren y pasen y vean. ¿Cuánto va a valer esta nave? Sí, bueno, se está diciendo que alrededor de 300 euros. Bueno, pero 300 euros, vale. De salida ya es una barbaridad, pero joder, es que la del Enterprise, 500 pavos así nada más salir, ya te pica, ¿eh? Sí, hombre, es que hay mucha tela, pero quizás dentro de que, bueno, vamos a empezar diciendo que dentro de que a mí Star Trek no me va tanto como Star Wars, pero quizás esta nave y la tripulación y los accesorios parece que da la impresión de que están mejor hechos, ¿verdad? Sí, yo lo que creo que están tanteando el terreno, pero vamos, te estás dando cuenta, y eso seguro que y es algo totalmente objetivo, que están tirando por los puretas como nosotros para venderle sus movidas en vez de para juguetes destinados a los niños. Sí, claro, es que lamentablemente los niños cada vez juegan menos. A ver, ¿quién Entonces va a tienen que... fantástico? Si no saben, los niños no saben ni lo que es. Claro que no. Pues lo va a Claro que comprar no, el no saben. padre del niño que ha visto el coche fantástico cuando era pequeño comiendo un bocadillo de nocilla. Y ya está. Claro, y además, bueno, ya hablaremos del coche fantástico, porque tú has hecho una review de opinión muy buena hace muy poquito en el canal. Ya sacaré yo la mía en cuanto pueda, porque me lo regalaron la niña y Mari Carmen, me lo regalaron por mi santo, y lo tengo aquí también. Y la verdad que es muy bonito. Mira, me está pero... echando en cara Río Blas, que no le tengo. Sí. Sí. ¿Y por qué no lo tienes? Porque Claro, tío. En fin, más o menos nos vamos a mover en la horquilla dice Andrés que en breve se irá a por un bocata de jamón asado con salmorejo. que me traiga uno. Que no, tu bocata no puede, lo sabes, ya no puede ser. Sí, no, que Yo yo tampoco lo puedo. quemo. Mira, ¿qué te parece?
¿Cómo ves esto, Tito Phil? Pues, ¿me puedes decir eso que está alrededor, que es un planeta, un ano chorreante? Creo que es un volcán. Yo tampoco es que no controlo demasiado de Star Trek, aunque he visto algunas películas, pero no controlo demasiado. Lo mío es Star Wars. En este caso, mira, por ejemplo, esta imagen, en esta imagen viene todo lo que va a traer este playset. Creo que se me ve, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Vale, perfecto. La nave Klingon yo creo que es un volcán. Yo creo que es un islote con volcán, pero a la vez hace de base de sujeción, ¿no? Como pasó con el Enterprise y el símbolo de Star Trek. Sí, da esa impresión. Y lo que es la tripulación, que a simple vista parece que está bastante mejor hecha que los primeros personajes de Star Trek. Sí, que por cierto los han sacado de forma individual en un pack cuyo precio es igual que el que sacaron de los Cazafantasmas, 20 euros. Sí. Pero bueno, ya te digo que yo particularmente Star Trek me gusta visualmente. Esta nave me gusta bastante, pero que yo le pego más a Star Wars. Mira, el movimiento es abatible. Hombre, vamos a ver, no es, la veo muy guapa, la verdad, pero no es un juguete por el que me moriría tener. ¿Sistema de sonido sabes si va a tener o sistema de Bluetooth como la Enterprise? Viene aquí en la caja. Ahora viene. Mira, ¿ves? Tiene el volcán y parece que se le ponen ahí estos accesorios. Mira, ¿ves? Ese accesorio, estos 4 accesorios que vienen abajo a la izquierda, no sabemos si son chips o algo, no lo sé. Es como una especie como de diorama para darle más profundidad al set. Sí, efectivamente. Y mira, aquí en la caja ves que a la izquierda pone luces y sonidos originales. Sí. Y justo debajo salen porque los del Coche Fantástico dejan mucho que desear por el volumen tan bajo que tiene. Sí, ahora lo vamos a ver, ¿vale, Pitu? Venga, mira, ven. O sea, no sé si se ve a Victoria, espérate. ¿De Dumbledore? Es que Victoria os quiere enseñar una pieza de su colección de Harry Potter. Acércalo. Ay, no se ve. De Dumbledore, ¿no? Sí. Sí. Tiene varias figuras de esta colección de Harry Potter. Potter. Tiene varias figuras de esta colección de Harry Potter que mola mucho. Yo también hago esa serie también. ¿Tú tienes también de Harry Potter? Sí, claro. Pues mira, lo que te iba a decir, que ves el logotipo de Star Trek Universe, abajo pone Birth of Prey. ¿Será el tema este de los chips que hemos visto antes, los accesorios? Puede ser. Puede ser. Lo que me comentaba antes del Coche Fantástico, y para los que no lo sepáis, es que el chip de sonido se ha grabado en un volumen muy bajito. Por ejemplo, aquí tenéis el coche para que lo veáis. Lo voy a acercar al micro. Espera un segundito, Victoria, cariño. Muy bajo. No sé cómo se oirá, pero se oye muy bajito realmente. Muy bajito. El mío es igual. Yo pensé que el mío estaba mal o algo, pero... No. El chip de sonido lo han grabado verdaderamente bajito y no sé por qué, porque, por ejemplo, lo que hablábamos tú y yo antes de empezar, que el de Cazafantasmas se oye a todo trapo, que es como debe ser. Y el X1A, pues igual, el chip es igual de bueno, incluso hasta mejor. ¿Ves? Mira, aquí me corrige José, porque como yo no tengo ni puta idea de Star Trek, Birth of Prey es el nombre de... pilota, ¿eh? ¿Eh? Que cómo se nota como pilota aquí el hombre. Hombre, claro, Birth of Prey es el nombre de la nave, el ave de presa. Pues fantástico, no te acostarás sin saber una cosa más. Eso es lo que mola, que aprendemos todos un huevo. Claro, si ya te digo, yo de Star Wars lo que quieras, pero de Star Trek no manejo. Me parece muy bien que hayan sacado la franquicia, lo que pasa es que se han colado 8 pueblos con el tema de los precios y estoy seguro de que no les habrá hecho mucha gracia a aquellas personas que hayan comprado la Enterprise a 500 pavos,
que en muy poquito tiempo la hayan bajado a 300. Yo me la compraría, ¿eh? Si la veo a 250, 300, puedo que me la compre. En Amazon la han bajado ya varias veces, ¿eh? Yo te compartiré Sí, enlace. pero ¿sabes lo que pasa? La pescadilla que se muerde la cola. Cada vez que baja, me pilla a mí, pues, así, a two candles. Claro, claro. Dice, mira, los niños ya no juegan con juguetes. Me parece evidente que las grandes empresas jugueteras han subido mucho la edad de sus potenciales clientes. Ha pasado de los 5-12 a los 35-50. Si es que somos los mismos. Seguimos comprándole los mismos. ¿Te das cuenta? Es que, o sea, la horquilla de edad se ha subido, pero la horquilla de precios ha subido más que la de edad todavía. Claro. Dice Phil, de lo que tienes en tu colección, ¿cuál es la figura que más te gusta, tanto de Airgun como de Playmobil Famobil? Uy, qué difícil, es muy difícil eso. Es que a mí las que más me gustan de Argan Boys son, por ejemplo, el Zorro o el Llanero Solitario. Porque soy muy del oeste. Y de Playmobil, pues los napoleónicos de mano fija. ¿Los tienes por ahí? Sí, ¿Los sí tienes por tengo. ahí? Vamos a quitar la pantalla y volvemos aquí al Tito Phil. A ver, pues los napoleónicos de mano fija tengo un ejército, que también ha sacado Hero de Clip Vintage, ha sacado también alguna vez. Que son estos, que estaban los oficiales. Por un ladito. Te pongo a ti, ¿vale? Que no quiero perder esa pregunta de Juanito. Me quito y te dejo. Sí. Pues eso. Tenemos aquí este napoleónico, este de mano movible, pero también tenemos un soldado, por ejemplo, de mano fija. Y de estos, pues tengo aproximadamente 80, 100 unidades en total, entre soldados, oficiales y todas las garitas y todo el rollo. Entonces yo creo que esa es una de las figuras más simples, más sobrias, con menos elementos y que más me gusta del tema de Playmobil. No sé qué os parece, pero esto era lo que de verdad estaba bien hecho, simple, barato y agradable a todo el mundo. Clasicismo y sencilla en una palabra, que es lo que he tenido Playmobil toda la vida, Tito Phil. Sí, y ahora mucha floritura, pero poca historia. Exactamente, poca chicha. Si Playmobil lanzara la licencia de Star Wars, estaría por los cielos los precios debido a las dimensiones que tienen en comparación con Lego. Claro, es que la escala de Lego es mucho menor, es que imagínate el bicharraco que tendría que ser. Claro, hombre, pues, por ejemplo, para Playmobil, un poquito más, quizá un halcón milenario sería un poquito más grande que el molde vintage en escala Playmobil. Un poquito, bastante, porque si ya es grande el de Lego, imagínate el de Playmobil. Exactamente. Y el de Star Wars Vintage ya es grande también, o sea que fíjate. Vamos a ver qué nos dice por aquí. A ver, ¿qué nos va a enseñar, Victoria? Venga, Victoria también participa hoy, que muestra tu colección. Aquí, mira, cariño. Aquí. Ahí tenemos a la She-Ra Origins. Venga, cuéntanos algo de She-Ra. ¿No sabes? No sé. Sí, se le da la vuelta y se le quita esa diadema. Exactamente. La ferpa. Le quitan la ferpita. Y se pregunta para el Tito Phil. Nunca te he visto autos a escala o vintage españoles de Giesa, Román, Rico, etcétera. Solo de Playmobil o vehículos de Montaplé. ¿Y eso? No, tuve de Congos, tuve alguna cosilla. Pero... No voy a decirlo, que ya caigo en la redundancia. Sí, muchas veces pues vendemos cosillas y... A ver, ¿qué vamos a hacer? Eso fue por espacio, por necesidad, ¿sabes? Económica, no fue por... Es que muchas veces nos pasa o bien por una cosa o bien por otra, pero siempre las colecciones van mutando, van cambiando. Sí, exactamente. Van mutando y van cambiando porque se transforman, crecen, se hacen un poco más pequeñas, vuelven a crecer, así. Aprendes a no comprar por comprar para centrarte en cosas que verdaderamente dan valor a una Claro, a una por eso colección. hasta llegar a este punto que veis alrededor, me he tenido que gastar cantidad de dinero y perder mucho dinero también al volver a venderlo y no recuperarlo. Claro. Sí, yo creo que por ahí habremos pasado todos. Dice Sana B. Klingon, me encanta, pero me recuerda a una tortuga ninja.
Parece que está basado en una escena de Star Trek 3 en busca de Spock de 1984 por los vestuarios de Kirk y Sí, Spock. es el vestuario ceremonial cuando Muy buen ojo. le lanzan después de hacerle que muere Spock y le lanzan al planeta y ahí revive en el planeta. Exactamente. Dice, mira, te pregunta Ali. Dice, Phil, ¿a ti que te gusta mucho Playmobil, no tienes nada en tu colección de Playmobil color? He tenido, actualmente tengo los rotuladores y funcionando. Sí. Sí, voy a buscarlos, pero los tengo, creo que los tengo a mano o no, no sé. A ver, Sí. sí, búscalos tranquilamente. Mira, he llegado a tener bastante también gama de Playmobil cuando era pequeño, de Playmobil color, porque me gustaban mucho. Y estos están impecables. Estos están sin estrenar, están perfectos. Ya digo, todavía dan mucho placer. Estos los compré en Alemania hace como unos 15 años aproximadamente. Pero están muy bien cuidados. Puesto, Ali, esto de momento lo único que tengo de Playmobil color. Me gustaría Pero decir... son... no. Qué bonitos, tío. Sí. Muy bonitos, tío. Aunque sean unos rotuladores, pero fíjate qué encanto, tío, qué cosa. Se nos vemos. Un abrazo a todos y a todes. Ay, No. Tráeme un bocadillo de jamón asado, hostias. Con el Dice, todes. Inclusivo y... me cago en la leche. Dice, Vale. efectivamente, la película es la película que comentan de Star Trek. Que aquí el amigo José Pitu, por favor, no me toques las teclas. No me toques las teclitas, hija mía. Dice, Phil, ¿tienes algún Playmobil Aurimat de México? Sí lo tengo, Sí. pero no sé. Tengo un bombero de Aurimat precintado en caja. Sí. Lo tengo, Vale, pero no sé dónde está. No me preguntéis, pero lo tengo. ¿Y por qué? Todos a coro No, en los esta comentarios vez no del sé gilipollas. chat. Eso fue un regalo de uno de los amigos de México que conozco. Como por ejemplo Jonathan, que también le conozco y es de México. Y es muy majo. Y este hombre me mandó el muñeco y cuando lo abrí se me cayeron los lagrimones al ver esa figura precintada de los 70. Hombre, claro. Fíjate. Y cómo no. Pues mira, yo quería llegar a un punto contigo, porque, hombre, tú y yo también le pegamos mucho a Master, que es una colección también de nuestra infancia. Está bien que Playmobil saque todo este tipo de cosas, siempre y cuando, por favor, dejen ya de gilipolleces con líneas que no llevan a ningún sitio, sino a arruinar la propia marca. Dice José que si hemos mirado nuestro WhatsApp. ¿Me trae el móvil que está en la barra, cariño, por favor? No lo he mirado, José, no lo he mirado. Entonces, hablando de esto, ¿qué te parece la que se ha liado con el Grislord Origins? ¿Pero qué realmente qué ha pasado? ¿Hay desabastecimiento? ¿Han hecho un kilo o qué ha pasado? No, mira, vamos a ver. Han dado como 2 ventanas para poder comprar el Grislord Origins. Vale, ¿Sí? 18 € más los gastos de envío. Al parecer no van a traer gastos de aduana porque Mattel lo va a enviar a uno de sus centros de distribución en Europa, concretamente a Bélgica, y desde ahí se distribuye. ¿De acuerdo? La cuestión, bueno, se pueden comprar, si no recuerdo mal, leí ayer en la propia Mattel Creation hasta un máximo de 5, pero la cuestión es que los compras ahora y te dice que los tendrás dentro de un año. Como Ándala. mucho. No, eso sí que no. Ahí que se peinen, ¿sabes? Con la raya O sea, en el medio. es una pre-order de fabricación, pero con un plazo máximo de 1 año. Claro, y tú el dinero por adelantado, ¿no? Eso. A ver, que sí, claro que puedes poner en comentarios. Es que no he mirado al chat, José, cariño mío. Bueno, os voy a enseñar una cosita nada más porque os quiero hacer una reflexión. Cariño, no me toques porque me puedes tirar la transmisión. Y entonces no nos donan dinero para que el árbol de Ayuma muera para siempre. Sí. Y le cerramos la boca esta que tiene tan grande que le cabe podamos orinarnos en sus entrañas. En su faz. Entonces, ahí es lo que iba esa reflexión de decir, oye, realmente
teniendo, por ejemplo, yo tengo 2 Grislock vintage, uno que encontré en un lote, con el mismo lote de la espada luminosa, y el otro me lo regaló Juanma Campoy, coleccionista de Playmobil Pata Negra, me regaló 2 Masters de su infancia que los tengo guardados con mucho cariño, un Trap Jaw que le falta todo y el Grislord que lo tengo aquí con muchísimo cariño. Entonces, mi reflexión antes de hablar con mi querido José Gracia es la siguiente. ¿Realmente ese tipo de piezas, ese tipo de adquisiciones, realmente dan un valor añadido a nuestras colecciones? ¿O no estamos comprando o compran la mayoría de las personas con tolancia? Sí, muchas veces por puro postureo, porque tú dime para qué quieres 4 o 5 figuras, por ejemplo, de un mismo personaje en tu colección. ¿Para qué? Para nada. Por eso te comento que si realmente merece la pena comprárselo. Además, ¿sabes? ¿por qué lo están vendiendo a través de Mattel Creation si esa es una figura que tendría que ser regular? Igual que ha pasado con Scareglow, por ejemplo. Ahí es lo que voy. Ahí es a lo que voy. Entonces, quizás sea mejor nadar un poco y guardar la ropa y hacerte con piezas verdaderamente que te puedan llenar, como esa torre, como la casa victoriana o como la gran suerte que he tenido yo, que os voy a hacer un pequeño spoiler, si lo veis, a ver quién adivina de lo que se trata, de que he tenido la grandísima suerte, de gracias a mi amigo Adrián de Madrid, a encontrar esto que tengo aquí arriba. ¿Ves la caja? ¿Ves la caja? Espérate, Victoria. Sí, ya veo. ¿Ves la caja? Ya veo. Estoy spoileando un poco. Pues 2 piezas, 2 playsets en caja, que no sé si lo haré en directo o en un vídeo. La mayoría de las personas han votado en la encuesta de la comunidad que prefieren vídeo unboxing, así que creo que se merece un vídeo unboxing. Y para completar nuestro triángulo amoroso de hoy y cubrir el tramo final de este directo, del cual llevamos 1 hora y media ya, Tito Phil. Quiero que le deis un fuerte abrazo a uno de los padres del coleccionismo en España, que llevamos toda nuestra ventaña, que es nuestro querido José Gracia. Don José. Hola. Buenas tardes. ¿Pero qué has dicho? Pero Bernie, ¿pero qué has dicho? No digas tontería. No digas tontería. ¿Cómo estás, tío? Bien, aquí consolándome, me estaba consolando. ¿Con consoladores, consoladoras? Sí, con lo que podía. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, tío. ¿Y tú? Un placer tenerte aquí, de verdad. Leyendo a todos los amigos en el chat, la verdad es que era divertido. Yo sé que tú le tienes... que despotricar es gratis, aquí. Claro, tío. Yo sé que tú le tienes un gran cariño al Tito Phil. Y como el cariño mío hacia ti también es mutuo, y como tú sabes que aquí está tu casa y tú te vienes aquí cuando quieras, lo que pasa es que me había dejado el móvil allí en la barra de la cocina, por eso le he dicho a la niña, y yo tengo de grabación, por eso no he visto nada. Yo lo he visto desde antes de que empezarais a salir, pero bueno, es lo que hay. Que sí, hombre, claro que sí. Tú, además, pues fíjate lo que son las cosas, José, que en determinados directos que he intervenido yo solo, he dejado el enlace, digo, oye, que el que quiera que se incorpore, da igual, y no se incorpora nadie. O como mucho el Tito Phil, si está ese día por ahí. Yo es que no tengo mucho tiempo, ya lo sabéis. Yo, porque me ha avisado aquí don Mr. Phil, me ha avisado y me he puesto, como no tenía nada que hacer hoy, digo, mira, hoy voy a ver el directo, en plan usuario, para pasármelo bien. Pero como me ha comentado lo de poder entrar en el chat, digo, bueno, yo qué sé, voy a preguntarle a Mr. Bernie. Sí. Hombre, si tú estás aquí en tu casa y lo sabes. Bueno, mira, pero no a quitarle protagonismo a nadie. No, nada. Sí, esto es lo que mola, los vídeos así picaditos es lo que molan. Pues sí, claro sí, lo que estaba haciendo mientras os escuchaba, y mientras escuchaba me venía corriendo el ordenador a contestar lo de la nave Enterprise. Estoy ahí con las cajas de juguetes organizando cosas.
Pues claro que sí, tío. A ver, es domingo, ¿no? Habrá que... Ya, fíjate, Claro. ¿cuántos amigos conocen a don José, eh? Es increíble, Sí, increíble. a todo el mundo que conozco prácticamente. Hasta Jonathan, que no lo conozco en persona, pero yo también sigo su canal y sé que es también muy amigo de Valentín y eso. O sea que yo, si no los conozco por una cosa, los conozco por otra. Porque tienen una web o porque tienen muy guay. un canal de TikTok o un Instagram o lo que sea. Todo el mundo del juguete a mí me interesa muchísimo, desde todos los puntos de vista. Y ya Bueno, sabéis que las Victoria, opciones son como el que no- culo, cada uno tiene el suyo. Efectivamente, exactamente, siempre digo lo exactamente. mismo. Y lo que decía antes, que he puesto lo de la mejor, cuando tú decías, yo no tengo una colección muy importante porque no sé qué, y yo digo, no, la mejor, es la mejor colección del mundo, porque es la tuya. Sí, O sea, la mejor exacto. colección del mundo es la mía, porque es la mía. Y la mejor colección del mundo es la de Bernie, porque es la suya. O sea, el punto, y a quien no le guste, pues eso, que se compre otro culo diferente, yo qué sé. Eso es. Y escucha que no puede gustarle a todo el mundo. Además, el que tiene que disfrutar la colección es el dueño. Que es lo No, que no, importa. además, yo te lo he dicho a ti muchas veces, a mí los Hyperman no me gustaron nunca, 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 nunca. Jamás. O sea, los tuve de pequeño, mi madre me los compraba. Pero Pero si yo la gente prefería... joder, que puso una encuesta de comunidad y ganó el salmorejo al Hyperman. No me extraña. No, pero tengo que reconocer que desde el punto de vista nostálgico de fabricación española y de muchas cosas más, el Hyperman es un icono. O sea, es como los Masters, como los G.I. Joe, como las Tortugas Ninja, son iconos. O sea, sí que es verdad que dentro del muñeco articulado militar o semimilitar, los que más gustan son los Madelman y luego los Big Jim. El Hyperman es un icono brutal. O sea, Sí, es un totalmente de icono. acuerdo. Que les gusta con locura. O sea, y son millones de personas, porque si no el libro de la enciclopedia esa de Hyperman no hubiese triunfado. O sea que hay muchísimos fans de los Hyperman. Sí, Otro sí, que sí. me toca apuntar ese también, ¿eh? El libro ese, Sí, pero sí, si ese sí. libro está agotado y es Está carísimo. fenecido ese libro, ¿no? Ese es de ¿cómo se llama? Una web que vende Hypermans. No sé De qué Hobby pasa. Trash. Sí, exacto. Estoy desenfocado. Se te han empañado las gafas, José. ¿Por qué? Porque la cámara es buena, como se haya jodido ahora. Sí. No porque el fondo se ve, no porque el fondo se No, ve. parece un fantasma del Palacio de Linares, así. Sí. Una cara de Belmez ha venido al canal. Ahora. Oye, José, ¿qué pasa con esa historia de amor con un Superman que hay por ahí? No sé, uno que tiene un canal de juguetes, un tal no sé qué Toys, me Sí, dijo, sí. me dijo no sé qué por WhatsApp, oye, que tengo esta mierda, y dijo, oye, esta mierda me encanta, le dije. Y le dije, oye, ¿y cuánto quieres? Y me dijo, pues tanto. Y yo le dije, pues yo te doy tanto. Y dijo, no, hemos dicho tanto, yo solo quiero tanto. Me lo envió, hice un vídeo y ya está. Repite, para que diga que no soy honrado yo. Súper honrado. La verdad es que Me ofreció más dinero de tal, sí, que dije, no, eso me parece demasiado, tío. sí, y además le pregunté a un amigo que es súper fan de todos los juguetes de Superman y me dijo que era raro porque no solo aparecía uno en las redes sociales de venta y que era muy raro. ¿Lo tienes por ahí a mano, José? No, pero puedo ir a buscarlo. Como tengo el Búscalo, fondo hombre, búscalo y lo vemos. Y contamos un poquito la historia. Claro, con ese croma mola, eso Venga, eso... Victoria está deseando enseñaros al Pikachu, a los 23 bernardiásticos que quedamos aquí. Venga, cuéntanos un poco. Venga. Hola. A ver, enséñanos el Pikachu y cuéntanos que ese Pikachu de qué colección es o qué. Venga, cuéntanos. Este Pikachu me lo compró mi madre, era un llavero, pero se rompió. ¿Y qué ha pasado? Habla un poquito más alto para que te oiga. Pues que me lo compró y se le rompieron también las orejas. ¿Sí? ¿Y eso? ¿Por qué? No sé. ¿Cómo se han roto las orejitas de este Pikachu? Mira, no sé si se verá mucho con el fondo, me lo pondré así pegado. aquí lo tenemos a Pikachu. Bueno, vamos a ver a José, ¿vale, cariño? Venga. Es Calzoncillo Man, ¿no? Calzoncillo Man.
Yo creo que está hecho a partir de un molde. O sea, han cogido un molde de un Batman de la No época de es por nada, pero no es por nada, pero tiene bastante mejor lustre y color de cara que cuando yo te lo mandé. Claro, es que lo he arreglado. Es el clima que le ha venido bien. Le hizo una limpieza en el vídeo que hizo para su canal magnífica. Que se lo merecía. Magnífico. Porque, a ver, estas mierdas se merecen que se cuiden. Esto es una mierda, pinchar un palo. Pero, claro, es que esto, a ver, hay que ser consciente. Esto es un bootleg. Esto es un bootleg asqueroso. Lo que pasa es que tiene un encanto. Es una cabalata, Warri. Tiene un encanto especial y además mira, los que lo valoran son mucho, sobre todo los japoneses mucho porque hacen muchos bootlegs que vienen de China, pero sobre todo los mexicanos. En México es una institución los bootlegs. Y ahí está Jonathan que me lo confirmará. De hecho, claro. Y entonces son unas mierdas, pero son unas mierdas con mucho encanto. Y las hay de todo tipo no me sale el nombre ahora, de estatus, ¿no? Los hay con mucha calidad, con poca calidad, los hay de todo tipo. Y este es uno, pues, medio, ¿no? Yo creo que está hecho a partir del Batman este que os digo, de Batman Returns, de Applause, lo que es el cuerpo, y la capa está inspirada en el Superman de Mego y la cara está inspirada o está copiada, o si no es el Flash, el Shazam es el Superman de Mego, solo que un poco como subgéneris. Y es un poquito más grande que el... Más grande, ¿no? Un poquito más grande que el Batman, porque supongo que el molde lo harían a partir del Batman y entonces, claro, es un poco, pero no mucho más, ¿eh? Pero está chulo, a mí me gusta muchísimo, la verdad es que... Y eso que yo sé más de Batman que de Superman, pero... La historia es que como he contado antes, a mí Action Man de los 90 me gusta y encontré por Wallapop un lote por nada. Y había algunas cosas que me interesaban porque eran de los primeros años de Action Man, que realmente son los que más me gustan. Son mediados de los 90, los de los 2000 ya no me gustan tanto. Y venía ese Superman. Y la muchacha me dijo... Yo te tengo que confesar algo. Si con lo que yo te di de este Superman, tú pagaste el lote completo, a mí ya me vale. Pues así, eso fue. Así fue, José. Y me dijo la muchacha que, bueno, que el lote era de su hermano, había sido su hermano, todo de cuando era pequeño y lo que tenía era lo que salía en las fotos y que lo vendía todo junto. El Superman me llamó mucho la atención. A mí realmente ese Action Man que he enseñado antes de ese lote, con esa misma ropa de ninja, venía bastante ropa y muchas cositas. ¿Y venía en perfecto estado como lo has enseñado o venía atrotinado y tú lo arreglaste? No, pues como lo he enseñado. O sea, el que venía más sucio era este Superman. Y antes de tal, pues hablé. Me ha vendido la basura. Pues mira, yo cogí, mira, dice Juanito es mexicano y es coleccionista, pero solo de Playmobil. Dice, Superman está muy bien realizado y me agrada. Es que él es de Playmobil, pero de pata negra. Dice, Superman además tiene el plus de ser hombre invisible. No lo pensáis, cómo desaparece por el croma. que la historia, eso, que yo cogí las fotos antes de nada y se las mandé a mi amigo Gorka de San Sebastián, que controla mucho el tema bootleg, y al Tito Phil. Y me dijo eso textualmente, esas mierdas le gustan a José. Y Gorka no sabía decirme, ni él ni lo había movido las fotos por su grupo de coleccionistas de bootleg, no sabían, nadie sabía de dónde venía esa pieza. No, es que no hay información. Yo la información que tengo la contrasto gracias a que cuando yo vi las fotos que me enviaste, yo tengo el Batman y entonces dije, pero si es lo mismo, si es que si tú le miras esto, aquí no hay una S, es el logo de Batman, o sea, sí. Es el logo de Batman, que no se ve muy bien. Hostia, es el logo ahora, es el logo de Batman.
A ver, cuando José se acerca y desaparece, cantamos todos. Hay un UFO. ¡José! Piririririri. Una historia muy chula, tío. Y yo la verdad, cuando vi tu vídeo, con el mismo que lo has limpiado, que lo has conservado, y luego las publicaciones que has hecho, digo, este tío está ya enamorado hasta las cachas del Superman. Sí, sí, y además le he cogido mucho cariño porque yo tuve el Superman de Madelman en caja, sin abrir, en un estado perfecto, con las botas sin pudrir ni nada de estas cosas, y me lo vendí hace unos 11 o 12 años. Y bueno, pues mira, así tengo un sustituto. Claro que sí. Un poco light, pero es un sustituto. Un poco Pues light. genial. Un poco light. Genial, pues José, de verdad, tío, muchas gracias por haberte incorporado. Tú sabes que te aprecio mucho, que aquí tienes tu casa. Tito Phil, muchísimas gracias por estar y compartir. ¡Ay, Batman y Robin! ¡Batman y Robin! Sí, los quería enseñar a Sí, porque estos son megos. sí. Oh, Estos son megos, A ver. que el Batman ya no tiene ni cara. sí, son viejunos. Mm. Hostia, qué Bueno, pues, pequeñitos, ¿no? pequeñitos, bueno, son como un G.I. Joe, del mismo tamaño, más o menos. Sí, pero Pues- las articulaciones como los que sacaron en Action Man del Sí. Action Commando. Estos son los de segunda generación. Los de primera generación tenían las piernas dobladas como los Masters. Que están Y así. sí, además tenían este problema. A ver si lo veis. No sé si se ve bien, a ver, espera. Y Ahí por está. eso intentaron arreglarlo poniéndole las patas largas y acabaron Está piselando la chorra. tenían esta postura y con las patas con las rodillas dobladas, pues parecían todavía más. Y no tuvieron ningún éxito fuera de Estados Unidos. En Estados Unidos pues tuvieron un éxito moderado. Porque claro, la línea de Megos de 8 pulgadas pues era mucho más potente que no esta Claro. chiquitita. Una Pero bueno, cosa muy Mego saco muy de... importante. Sí. Sí. Mira, No, perdona, decía este tamaño, Mego sacó de Vacaciones en el Mar, de Star Trek y de varias cosas que Mego es la que impuso realmente este tamaño para que Kenner adoptara el tamaño para las figuras de Star Wars por el tamaño de las naves. Que siempre se dice que ha sido Star Wars, pero en realidad fue Mego. fíjate. Una sea, curiosidad histórica que desconocía por completo. Podéis Dos ir ya- cositas, dos pinceladas antes de terminar, porque dice Isra, dice, hablando de bootleg, algunos controlan mucho de Caballero Zodíaco, he conseguido un dragón V1 y creo que es bootleg, pero yo he visto esa foto, Isra, yo he visto la foto de tu Caballero del Zodíaco y sí es verdad que los ojos y la cara tiene algo raro, tiene algo que tal. Esas fotos se las tienes que enviar a Pedro Zavala. Puede ser Jockey Preciosi o ST Fighter, ¿vale? Sí. O sea, que puede ser no un bootleg, sino una fabricación en otro país, ¿no? Sí, pero no eran de Bandai, vamos. Puede ser. Pero yo sí sé que quien puede informar a Isra bien es Pedro Zavala, el autor de Los Caballeros del Zodíaco en España. Tiene un pequeño canal de YouTube. Isra, luego si quieres en privado te digo cómo se llama. Y David Cisneros, Playmobilero de Pro, te dice hablando de las mierdas de Playmobil, pero no solo Ayuma. ¿Para qué sacan tanto City, tanto dragón, feo de cojones? Y muñecos fofo. ¿Por qué no quitan los dragones? Eso es que no lo entiendo. Y que no los compra ni el abuelo de Heidi. ¿Por qué no sacan más temáticas históricas, más reediciones de lo nuestro, más de piratas, más del oeste? Claro. Es que yo creo que Playmobil debería hacer un poco lo que... O sea, llevar una línea nostálgica como llevan otras empresas y lanzar referencias antiguas modernizadas, o sea, modernizadas hasta cierto punto. O sea, como por ejemplo la que enseñó Felipe. Por ejemplo, sí. Por ejemplo. Así que eso es una muy buena reflexión. Y otra muy buena reflexión antes de terminar es por qué Playmobil, y no hago más spoilers, no se decide a sacar la franquicia del Señor de los Anillos cuando tiene el 99% de los moldes hechos. Claro. O Harry Potter, por favor. También. Pero es
pagar la franquicia, pero ya está, en fin, no sabemos el por qué. Pues chicos, somos 22 bernardiásticos jugueteros. Como decía, mandaros a los dos un fuerte abrazo y daros las gracias por hacernos pasar esta tarde de domingo tan entretenida aquí en esta santa casa, viendo Plasticote del Bueno con el Tito Phil. Y donde hay un dúo, siempre hay un trío amoroso. José, abrazo fuerte, tío. Besitos calenturientos. Muchas gracias a los dos por haber estado aquí. Muchísimas gracias a todos. Quiero ese chat lleno de aplausos inmediatamente. Y como siempre, que tengáis feliz semana. Os mando un fuerte abrazo para todos y desearos que paséis una feliz semana para todos.